5 preguntas que sirven para todo. Y si todo es todo. Te tengo que hacer una introducción primero y contarte de dónde saqué esto. Esto lo aprendí cuando aprendí sobre las barras Access ya hace unos años, en donde yo doy sesiones de esto, de las sesiones de barras de acceso, en español, barras Access en inglés. Su creador es Gary Douglas, él es el creador de Access Consciousness y esto de las barras es algo introducido por Gary Douglas y es una modalidad de los 90 que son 32 puntos en la cabeza, en nuestra cabeza, y lo que se hace es, un profesional, en este caso yo, te toca suavemente estos puntos para liberar la carga electromagnética de todos los pensamientos, ideas y actitudes y decisiones y sobre todo creencias que pueden haber limitado en las áreas de la vida en cuestión. Cuando digo cuestiones, porque estos 32 puntos, si quieres te puedo invitar a mi web todoestanlamente.com barras, en donde podés ver los puntos que están ahí en un gráfico y esos son los puntos que se activan en una sesión. Todos los pensamientos, sentimientos, emociones que se mantienen atrapados repitiendo los mismos patrones en tu vida una y otra vez, se liberan con esta presión que activa esta descarga, ¿no? Y también en mi web podés ver un video en donde hacen esto con unas pruebas mostrando y monitoreando qué es lo que sucede en el cerebro. Si todo esto te parece raro, no te preocupes, a mí también. De hecho, desde que hice la formación hasta que me animé a decirlo al público, pasó muchísimo tiempo. Por supuesto que hice la formación y le hice barras a todos mis conocidos y a todo mi entorno familiar, eso sí, pero tuve que limpiarme justamente, limpiarme mis pensamientos, sentimientos y juicios con respecto a esto para poder utilizarlo, así que hice muchísimo aprendizaje para ahora poder estar contándotelo en un episodio de mi podcast. Entonces ellos, en esta formación de las barras Access, utilizan también otras herramientas como los procesos de cuerpo, que es algo que también uno puede hacer además de las barras. Es más conocido y más común una sesión de barras. Y dentro de los procesos de cuerpo también utilizan herramientas como las preguntas. Esto no es algo solamente que usen ellos, ellos me refiero a Access Consciousness. Hay un montón de otros autores que yo conocí antes de esto que utilizan las preguntas, entre ellos, por ejemplo, las afirmaciones. ¿Qué son las afirmaciones? Son las preguntas orientadas a que el cerebro busque estas respuestas. Bueno, ellos en Access Consciousness hablan de preguntarle al universo. Yo soy más bien de preguntarle al universo, perdón, al inconsciente. Ellos al universo, yo al inconsciente. Funciona de la misma manera porque es ejecutar una pregunta al cerebro y permitir que el consciente, que el inconsciente, que el universo, quien vos quieras, te permita que percibir posibilidades. No es que haces una pregunta esperando una respuesta, sino es muy limitado. Y aparte la respuesta vendría de tu sistema de creencias, es decir, que viene desde lo conocido y no queremos que venga nada de ahí porque ya todo lo conocemos, sino que esto es para permitir que tu percepción se amplíe y por eso hay muchos autores y muchas filosofías de todo tipo, no solamente en la rama de la conciencia con inclinación tal vez psicológica, sino que hay otras ramas de la medicina que usan la pregunta, es decir, Wayne Dyer también, me acuerdo, utilizaba mucho esto, es decir, hay varios. En otro episodio voy a tal vez ampliar toda esta información, pero ahora lo que te quería plantear eran 5 preguntas que sirven para todo y te quería contar de dónde las tomé. Las tomé de ellos, las aprendí de ellos, de todas las formaciones que hice con respecto a todo esto de las barras, procesos de cuerpos y demás. Y las preguntas son, toma nota porque las vas a poder usar para todo, todo, todo. La primera pregunta es, ¿qué es esto? Tal vez te parezca rara esta pregunta porque decís, che, para Marcela, ¿en qué momento voy a usar esta pregunta, no? Como por ejemplo primero que la respuesta es para todo, pero te voy a dar ejemplos para que lo puedas practicar y jugar con esto. ¿Te pasa algo, no te gusta y te empezás a preguntar, ¿qué es esto?
Al principio vas a pensar y vas a decir, che, no me funciona, no siento nada, pero es como todo, práctica. ¿Qué vas a empezar qué es lo que va a generar que empieces a percibir más? Si no supiésemos el nombre de las cosas, o mejor dicho, la definición de las cosas, si vos agarras una lapicera y no sabes qué es una lapicera, nos podríamos preguntar, ¿qué es esto? Y vamos a empezar a percibir el qué es y por consiguiente para qué sirve. Entonces es importante que te lo quieras tomar como un juego. Si sentís algo en el cuerpo, podés preguntar, ¿qué es esto? Porque, entre paréntesis, tal vez no es tuyo, pero no importa, no me voy a ir para ese lado. Estamos con las 5 preguntas que sirven para todo. La primera pregunta es, ¿qué es esto? Supongamos que te está pasando algo en el cuerpo y no te das cuenta qué es, sentís algo. Y la segunda pregunta es, ¿qué hago con esto? La tercera pregunta es, ¿puedo cambiarlo? La cuarta pregunta es, ¿y si es así, cómo lo cambio? Y si te sigue sonando raro, no te preocupes, cuando yo lo encontré también me parecía raro, mejor dicho, cuando lo conocí y me lo enseñaron también me pareció raro, porque al principio pensás que no pasa nada, pensás que no funciona, pensás que no percibís, que no sentís y estás ahí esperando un montón de cosas que como siempre nuestra amiga, la señora expectativa, está ahí hinchando las pelotas, creyendo que va a venir de una manera, creyendo que vas a sentir algo específico, creyendo que se percibe así, así, y nunca, nunca, nunca es nada como esperamos. Eso siempre en todas las cosas de la vida, en realidad. Y entonces simplemente tenés que estar dispuesto a soltar tu expectativa, a lo que ya imaginaste, a lo que creías que iba a pasar, porque no va a pasar lo que vos creías que iba a pasar, no va a pasar lo que imaginaste, va a pasar pero de otra manera. Entonces tenés que estar dispuesto a estar presente con atención, es decir, prestando atención al presente y vas a empezar a percibir que esto, que lo sentís como un modo de respuesta, pero en verdad no es respuesta, es percibir, es percepción y es conciencia. Entonces ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Puedo cambiarlo? Y si es así, ¿cómo lo cambio? Esas son las 4. Y la quinta, que yo digo que la quinta es un comodín, que está así, me acuerdo que la dieron como herramienta cuando aprendí a hacer barras, y me acuerdo que tardé un montón en usarla, así que yo te regalo esta pregunta para que la uses en todo. Y cuando digo todo es todo, puede ser que te pases cosas que te encanten y te pueden pasar cosas que te molesten, que te hagan sufrir o que te hagan mal, y sirve para cualquier dirección. Por eso digo que es un comodín. ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Supongamos que te pasa algo lindo, te regalan algo, estás encantado con esto que te está pasando y decís, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar? ¿Por qué? Porque puede todavía ponerse mejor de lo que ya es. Y si hay algo que no te gusta o no te encanta o lo estás viviendo como un problema, también te puedes preguntar qué más es posible y cómo puede mejorar. Le estás pidiendo a tu cerebro que ejecute qué más es posible y cómo puede mejorar. Y ya te digo, más allá de tus creencias, más allá de que creas en las energías o no, en el universo o en tu inconsciente, no importa, vos ejecutás una pregunta en tu cerebro y tu cerebro va a buscar respuestas. Así que no se trata nunca en realidad de una respuesta, sino de muchas, porque se trata de que percibas más posibilidades y entonces cuando empezás a percibir más posibilidades, ¿qué empieza a pasar? Que vas a poder elegir qué cosa y posibilidades, opciones nuevas que antes no veías. Es como si ahora yo te digo, empecé a usar y jugar con esto de qué más es posible y cómo puede mejorar y vos empezás a percibir un montón de posibilidades que decís, wow, me doy cuenta que tengo todas estas opciones, supongamos 15, no importa si son 15, 20, 50 o 50.000, pero empezás a percibir posibilidades y decís, wow, ¿dónde estaba esto antes? Ahora que lo percibís, ¿qué es lo que va a pasar? Que elijas. De todas estas posibilidades, ¿qué vas a elegir vos? Y entonces simplemente sentís que tenés más posibilidades. Es como esto de recibir, en tu cerebro te da y te muestra muchas respuestas. Y ahora elegís en un abanico de posibilidades que es más grande. Y entonces, de todo esto, ahora, ¿qué vas a elegir? Esa es la sensación. Darte cuenta que tenés más posibilidades que antes y que ahora vas a poder elegir entre más opciones. De todas maneras, es tu tarea elegir, así que estate atento
juega con estas preguntas que sirven para todo y generan nuevas posibilidades en tu percepción. Y tenés que tomarlo como un juego, porque si no lo estás tomando como un juego, generas expectativa y te quedás sentado esperando que venga por una puerta que no se abre, porque va a entrar por otro lado y no por ahí donde vos estás esperando. Así que solo se requiere que tengas ganas de jugar con esto y que lo uses. Como siempre te digo, toma lo que te sirva y te aporte valor.